Dios les bendiga a todos. Esta es la clase número 11. Recuerden que estamos regrabando las clases porque ya vamos en la clase 45 en el módulo de introducción al libro de números. Ahorita vamos a estudiar Éxodo. Y cabe señalar que es importante porque si nosotros empezamos a interpretar de manera adecuada estos libros, pues vamos a poder entender gran parte de todo el Nuevo Testamento. Y en esta clase nosotros empezamos a estudiar la simbología que posee precisamente el tabernáculo de Moisés. Vamos a estar viendo su estructura, vamos a estar viendo la simbología que posee. Y pues les recomiendo por favor que tengan a la mano su libreta, su Biblia, por favor, y voy a estarles pidiendo a todos que me apoyen con lecturas. Si alguien no puede, por favor, avíseme, pues para yo estar apercibido y para poder saber con quiénes vamos a poder contar, porque yo sé que algunos de ustedes ahorita están trabajando o tienen actividades. Entonces, vamos a estar trabajando de esta forma. Vamos a estar estudiando, ¿verdad? Pues primeramente la localización del tabernáculo. Como podemos ver, el tabernáculo, la Biblia nos enseña que estaba localizado en el centro, ¿verdad? De las 12 tribus. Aquí les pongo una foto más o menos de referencia, cómo estaban distribuidas las tribus. Y ojo porque eh, todo tiene un porqué. Más adelante vamos a ver cómo se relaciona incluso dónde están las tribus con ciertos significados que tienen que ver hasta con la entrada del tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Vamos a estar viendo la estructura general que posee el tabernáculo, que la flecha que nosotros vemos acá, no sé si logren ver mi cursor, ahí donde lo estoy moviendo, ahí es donde está la puerta, ¿sí? Esta puerta tiene tres nomenclaturas, que es, que vamos a ver más adelante. El atrio es donde se encuentra localizado el altar de bronce y la fuente de bronce. Vamos a estar viendo el lugar santo, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver como en unas 10 semanas o más. Y el lugar santísimo. Vamos a estar estudiando todo punto por punto para que quede muy bien detallado, porque hay demasiado que debemos analizar acá. Y vamos a estar analizando como propósito de esta sesión la estructura del atrio. Esto es lo que vamos a ver la sesión de hoy, la estructura propiamente del atrio, ¿sí? Vamos a estar empezando a analizar la puerta porque tiene una simbología muy interesante. Vean que aquí hay 3 secciones, vamos a estarlas estudiando a profundidad, qué significan los colores, qué significan las columnas, las bases, los capiteles, todo lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Usted va a encontrar en el libro del Éxodo eh, esta referencia, ¿verdad? En el capítulo 27 y en el capítulo 38 vamos a estar estudiando pues la puerta del atrio y la cortina, ¿sí? Para esto voy a estarles pidiendo, como ya les había comentado, que me apoyen con la lectura. No sé si nuestro hermano Claudio Soto nos puede apoyar con Éxodo 27:16 y de ahí le pediría a nuestro hermano Luis Guillermo posteriormente la lectura de Éxodo 38, versículos 18 al 19. Mano, Daniel, Amén, estoy, manito. estoy un poquito enfermo en la garganta, pero le puedo leer igual. Amén. Éxodo 27. 27:16, manito. Ya, amén.
Dice así, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas cuatro con sus cuatro basas. Amén. Vean qué interesante es que nos da los colores, pero habla de basas. Ahorita vamos a estar estudiando qué son las basas. Muchas gracias, hermano Claudio, por su participación. Hermano Amén. Luis, ¿me podría apoyar con la lectura de Éxodo 38, versículos 18 al 19, por favor? En el caso de que nuestro hermano Luis Guillermo no pueda, le pediría a la hermana Mariluz que nos apoye, por favor, con la lectura de Éxodo 38. Éxodo 38, versículo 18 y 19, por favor. Disculpen que estoy hablando un poco más bajo de lo normal, pero yo también ando enfermo de la garganta. Entonces vamos a tratar todos de apoyar en la lectura, por favor. ¿Qué pasó? Ok. Bueno, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor en Éxodo 38, versículo 18 al 19, la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con 4 bases de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras son de plata. Vea lo que dice la palabra porque ahorita lo vamos a estar diseminando más adelante. Es interesante analizar simbólicamente esto. Son 3 entradas como lo tenemos aquí plasmado. Vean que la entrada se divide en 3 secciones y difiere de todo lo que está alrededor, de lo que es el perímetro del tabernáculo de Moisés. Hay algunos autores que llegan a observar que esto es una simbología de la Trinidad, propiamente de Dios el Padre, en su operación de dar dones a los hombres, de Cristo efectuando la expiación de los pecados y del Espíritu Santo en este proceso de sellado de los escogidos. Por otro lado, hay que estudiar también la nomenclatura de las entradas. Sí, se divide lógicamente en 3, que es la puerta del atrio, donde nosotros vemos que pues cualquier israelita podía pasar. Está también lo que se conoce como la puerta del tabernáculo. Aquí podríamos estudiar Éxodo 26:36 y el 36:37. La puerta del tabernáculo está reservada o estaba reservada solamente para los sacerdotes y por ella se podía ingresar si tú entrabas a esta, valga la redundancia, a esta puerta o entrada al lugar santo. Y era 2 veces más alta que la puerta del atrio y era más angosta. ¿Qué significa esto? Que la vida sacerdotal, la vida de consagración, es una vida más difícil de sobrellevar que la vida del pueblo común. Y vemos también la última entrada, vamos a llamarle así, o sección de la entrada que se conoce como el segundo velo. Hebreos 9:3 nos habla de esta entrada y era solamente para el sumo sacerdote y pues lógicamente cuando tú entrabas por el segundo velo, por esta tercera sección de la entrada, pues tú podías llegar al lugar santísimo.
y hay que estar analizando la simbología de los colores de las cortinas. Vean que aquí nosotros vemos que hay 4 colores, ¿sí? El lino, que es el color blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. Todo esto tiene un significado. El azul es un símbolo de lo celestial, y como estamos viendo esto desde la cristología, vamos a estar estudiando lógicamente que Cristo tiene su morada celestial. Cristo es Dios mismo. Nosotros lo sabemos porque si usted estudia Juan, vamos a estar yendo para allá. No sé si mi hermano Mark me puede apoyar con la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y de ahí el versículo 14, por favor. Claro que sí, hermano. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? ¿Al 11 o? 1, versículo 1, y de ahí se salta al 14, por favor. 14, perfecto. Ahí voy. 1, Amén. 1. A ver, creo que ya estoy aquí, sí. A ver, amén, dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pasamos al 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Veamos también qué dice Juan 3:13. Vea lo que dice la palabra: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. También Juan 8:23 habla acerca de este aspecto celestial del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 8:23. Dice, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Vean qué interesante es esto. Vamos a ver que el color púrpura, ¿verdad?, es el color de la majestad. Y sabemos que la Biblia habla muy a detalle de Cristo como rey. No sé si nuestro hermano Melvin nos puede apoyar con la lectura de Mateo 21, 4 al 5, y de ahí el versículo 9, por favor. Mateo 21, 4 al 5. Ok, mi hermano, ahorita lo estoy buscando. Mateo capítulo 24. 21. 21 dice, disculpe. Sí, manito. Mateo 21, del 4 al 5, y de ahí el 9, por favor. Ok, 4. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal y de carga. Ok, el número 9 dice, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Amén. Vean qué precioso como Mateo, de hecho Mateo, cuando lo estudiemos les va a encantar mucho, porque es el evangelio donde se habla de Jesús como rey. Se habla mucho, mucho de Jesús como rey en este evangelio. Nosotros vamos a estar viendo también en Apocalipsis. Le quiero dar lectura ahí, gracias hermano Melvin. Apocalipsis 15:3, vea lo que dice la palabra del Señor acerca de Cristo como rey. Apocalipsis 15:3 dice la palabra: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de los santos. Apocalipsis 19:16 también habla de Cristo como Rey. Dice la palabra del Señor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, es interesante analizar que este color púrpura estaba localizado en medio del conjunto de los colores de la entrada, que significa, lógicamente, que este aspecto de la majestad del Señor iba a ser algo velado, no iba a ser inmediatamente descubierto por las personas de su época. El color carmesí es el color del sacrificio. Nosotros vamos a estar recordando, ¿verdad?, el sacrificio del Señor Jesucristo por medio de este color de la entrada. Isaías 53 es uno de los pasajes que vamos a estar estudiando. Vean qué precioso todo lo que se descubre al estudiar la palabra de esta forma. Isaías 53:12. Dice la palabra del Señor: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La Biblia nos habla muy a detalle de todo este aspecto del oficio de nuestro Señor en su muerte. Y es curioso también que la raíz etimológica que se ocupa para este color viene derivada de la palabra gusano. Los gusanos, recordemos que en la época antigua eran molidos para teñir las ropas de los reyes, ¿sí? Esto también resulta muy interesante, porque en Apocalipsis vemos una relación entre la sangre del Señor y su ropa y su oficio como rey. El blanco, hermanos, es el símbolo de la pureza del Señor. Vean qué interesante es esto. Vamos a estar dando también lectura, mis hermanos, a Marcos 1:11, por favor. Vamos a darle lectura a Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. De ahí vamos a estar leyendo Apocalipsis 15:4. Vamos rápido para allá. Apocalipsis. Sí, por favor. Así que ya lo tengo yo igual. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Vean qué interesante. Quiero regresarme otra vez. Recordemos la simbología de los colores de la entrada. Qué interesante es esto. Y también había un procedimiento para entrar al tabernáculo. Sí, como bien hemos estado estudiando, las tres diferentes partes, vamos a llamarles así, de la entrada, pues tienen un material que está relacionado, como acabamos de ver, con la naturaleza de Cristo, pero también con su obra. La entrada, hermanos, estaba orientada hacia la zona oriente. Y si nosotros nos regresamos a ver qué es lo que había en esta parte de la zona oriente, vamos a ver aquí a la tribu de Judá. Vean qué interesante es esto. Aquí está localizada la tribu de Judá en la zona oriente, ¿sí?
y por la orientación de la entrada, pues es lo primero que se veía iluminado del tabernáculo cuando salía el sol. Y también hay que recordar que pues hace una alusión, ¿verdad? La tribu de Judá a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué interesante es esto. En la Biblia también nos enseña que alrededor del perímetro, vamos a llamarle, del tabernáculo de Moisés, existen columnas, existen bases, existen capiteles, ¿verdad? Y pues todo lo vemos cubierto por una manta, le vamos a llamar así, de lino fino que es de color blanco, ¿sí? Estas columnas, hermanos, como bien les decía, tienen una base de bronce, están recubiertas de bronce las columnas, tienen un capitel de plata, que es esto que se encuentra en la parte superior. Eran elaboradas de madera de acacia. Recordemos que esto tiene una simbología también que tiene que ver con lo incorruptible, que tiene que ver con la naturaleza dicotómica de Cristo en la simbología, ¿sí? Y vamos a estar viendo qué significa todo esto. Por ejemplo, el bronce es un símbolo del juicio de Dios, ¿sí? Las columnas tienen que ver con la seguridad, vea qué interesante esto, sobre la cual los juicios de Dios han sido pues siempre adecuados, pero que también el juicio de Dios era aplicado a Cristo para el pago de nuestros pecados. Estas columnas, hermanos, eran sostenidas, como bien vemos, por estacas y por cuerdas, que tiene que ver con la estabilidad. Y todo esto forma una unidad sobre, ¿verdad? Entendiendo que se habla de la justicia o del juicio de Dios, existe una unidad de la justicia de Dios en Cristo. Pero pues también nos revela que tenemos una responsabilidad en todo esto, ¿no? Entonces hay que tener pues presente estos elementos. Ahora, ¿qué significa los capiteles y las molduras que tenían estos capiteles? Vea que aquí la columna, ya estudiamos más o menos a detalle la base que posee y su recubrimiento de bronce, tanto la columna como la base. Pero el capitel de plata tiene una simbología bien interesante, porque la plata habla de la pureza, habla de la redención. Las molduras tenían una hechura especial, una hechura fina que tendría un paralelismo con Cristo. ¿Por qué? Porque habla de su hermosura, habla de que Cristo en sí es deleitoso, es amado y es deseado. De hecho, nosotros leemos en Apocalipsis 22:20 esta frase tan preciosa que dice, sí, ven Señor Jesús. Y pues también al estar en la parte superior de la columna, recordamos que Cristo pues ha sido coronado como rey triunfante. Amén. Y vamos a estar estudiando, ¿verdad? También el altar del holocausto, que es pues lo que simboliza, ¿verdad? Propiamente el altar del holocausto. Hay varias cuestiones que vamos a estar analizando o trabajando en esta porción en particular. Hay algunos rasgos particulares de este instrumento que se encuentra localizado, me voy a volver a regresar, se encuentra localizado aquí en la zona del atrio, ¿sí? Aquí donde está mi cursor, ahí es donde está el altar de bronce, mis hermanos. Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? Es el primero de los elementos que se encontraban al ingresar al tabernáculo de Moisés y medía 2 metros 30 por 2 metros 30 por 1,38 de altura y era elaborado con bronce. El bronce también tiene una función muy
muy peculiar porque es un buen disipador de calor. Vean que incluso desde la ingeniería, pues ya esto ya estaba bastante adelantado para la época, porque estamos hablando de que esto tiene pues más de 2000 años. Y bueno, hemos estudiado también que el bronce es un símbolo de juicio. Tenía algunos instrumentos como paletas para quitar la ceniza, tridentes para mover la carne, incensarios, porque recuerden que de aquí, de las brasas del altar del holocausto, se ocupaban los incensarios para quemar incienso cuando el sumo sacerdote entraba delante del altar del incienso, pero también delante del arca del pacto de Jehová. Y tiene una simbología bien interesante en los cuernos. Los cuernos simbolizan el poder que Dios tiene para dar y quitar la vida. Ahora, en este altar se ofrecían sacrificios de holocaustos, de ofrendas expiatorias, ofrendas de paz, ofrendas voluntarias, como las que se daban en la fiesta de las primicias. Recuerde que la fiesta de las primicias, el pueblo ofrecía de la cosecha de su trigo, hacía unas tortas, ¿verdad? Sin levadura, que se les ponía aceite, mis hermanos, y esto pues se ofrecía, se quemaba, ¿verdad? Se les echaba vino, y todo esto es en agradecimiento al Señor por su provisión. Hay un valor especial que tienen pues estas ofrendas, ¿verdad? Aquí se ofrecían ofrendas por el pecado, que se busca expiar, cubrir el alma del pecador para que no reciba el juicio de Dios. Se habla de las ofrendas expiatorias, ¿verdad? Que están muy relacionadas con las primeras, pero pues precisamente se tenía que observar el pecado para poder saber qué se iba a ofrecer. Se habla de las ofrendas de holocausto que eran para simbolizar la plena consagración, donde se ejecutaba un animal, se rociaba la sangre del animal en los cuernos y el cuerpo era totalmente consumido por el fuego. La oblación de cereal, que es lo que hablábamos en la fiesta de las primicias, pues era adoración, ¿verdad? Especial, donde las personas pues siempre buscaban precisamente agradecerle a Dios por todo lo recibido. Y pues también se daban ofrendas de paz, donde se buscaba la reconciliación de la persona con Dios. Hay que entender por qué era importante esto, por qué era importante los sacrificios en el Antiguo Testamento. Es interesante ver que ellos, los sacrificios, crearon una identidad única en la comunidad judía y pues eran gran parte de lo que delimitaba la organización religiosa, política y económica de aquel tiempo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros nos damos cuenta, esto llegaba a afectar a la economía del pueblo. ¿En qué sentido? En que si tú ofrecías una res, pues no era como tan fácil hacerlo. Dios mismo señala qué es lo que cada persona debía de dar conforme a su estatus socioeconómico. ¿Y por qué decimos que afectaba en lo religioso? Porque, bueno, todo esto tiene una simbología para el pueblo de Israel. De hecho, pues nosotros sabemos que hasta el día de hoy, ¿verdad? Se conmemora todo este tipo de cuestiones porque el pueblo estaba claro de que necesitaban la expiación de sus pecados, ¿sí? Por eso es importante entender pues todos estos puntos. Y vamos a estar viendo la simbología cristológica del altar del holocausto. La ubicación del altar, ¿verdad? Nos enseña que solamente podemos ingresar a la presencia de Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Le voy a pedir igual a nuestro hermano Claudio Soto que nos ayude con 2 Corintios 5:18.
No sé si nuestro hermano Juan García, Dios le bendiga, bienvenido, nos puede apoyar con la lectura de Efesios 2:16 y yo voy a leer Colosenses 1:20. Amén, Amén. amén, shalom. ¿Me repite otra vez, por favor? Hermano Claudio Soto le tocaría 2 Corintios 5:18, nuestro hermano Juan García le tocaría Efesios 2:16, por favor. Amén. Voy Ya yo lo primero. tengo. Ya lo tengo igual. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. De ahí, Efesios 2:16, por favor. Y meditar en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Ven qué preciosa la palabra. Colosenses 1:20. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Precioso lo que dice la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando también, mis queridos hermanos, la simbología del altar en la forma del altar y los materiales. La forma es cuadrada. Esto nos habla de la plenitud del alcance de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Vamos, no sé si la hermana, me dijo que no podía, ya me acordé, me dijo la hermana Mariluz que no podía leer. Hermano Mark, ¿nos pudiera apoyar con la lectura de Juan 5:17? De ahí el versículo 19, el 21 y el 23, por favor. Me los voy brincando, Juan 5:17, y de ahí me brinco al 21. Ajá, sería el versículo 17, de ahí el 19, el 21 y el 23. Salteados, por favor. Sí, perfecto, perfecto. Palabra de Dios es esta. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos, ay, perdón, es brincarme, me seguí derecho, perdón. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Amén. Vean qué interesante es todo esto. O sea, aquí se habla de esta plenitud del alcance de la salvación que tenemos en el Señor. Vamos a estar analizando también que la rejilla del altar del holocausto estaba a la misma altura del propiciatorio de oro. Qué interesante es todo esto, porque vamos a ver que la rejilla propiamente habla del juicio. El propiciatorio de oro del arca del pacto, que vamos a ver mucho más adelante, habla de la gracia, habla del encuentro que Moisés tenía con Dios, ¿verdad? Por pura misericordia. Habla del encuentro que el sumo sacerdote podía tener por medio del derramamiento de sangre en el día de Yom Kippur. Entonces, es curioso ver que al estar a la misma altura, no se puede, vamos a llamarle así, dejar de relacionar la gracia con el juicio de Dios, ¿sí? Ahora, la madera de acacia era de lo que estaba hecho el altar del holocausto, que sabemos que es un símbolo de la naturaleza dicotómica de Cristo. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo es Dios y es humano perfecto. El bronce es un símbolo del juicio, es útil, como ya lo habíamos visto, para tolerar el fuego
que se prendía en el altar. Y esto nos lleva pues a recordar este pasaje de Isaías 53, donde nosotros vemos que el Señor Jesucristo soportó el fuego de la ira de Dios. Y esto nos lleva a considerar esta ampliación al estudiar que, pues lógicamente el altar tiene 4 lados, y esto nos lleva a recordar lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos habla de la propiciación de nuestros pecados por medio de Cristo. Esto quiere decir que el Señor pagó la deuda de nuestros pecados. Habla de la sustitución. El Señor ha hecho una obra vicaria, o sea, se ha puesto en lugar de nosotros para morir en nuestro lugar. Habla de la reconciliación. La palabra nos enseña que hay enemistad entre Dios y los hombres, ¿verdad? Que somos pecadores, pero cuando el Señor muere por nosotros y por fe aceptamos su sacrificio, entonces es anulada esta enemistad porque el Señor ha pagado con su vida para eso. Y también se habla del rescate. Esto es la redención, el pago de nuestros pecados, pero no solamente el pago, sino sacarnos de la oscuridad, sacarnos de las tinieblas, ¿verdad? La Biblia dice que somos llamados al reino de la luz del amado Hijo de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, mis amados hermanos, vamos a estar estudiando esta simbología de las dimensiones del altar y de los cuernos. Si usted estudia a detalle, se habla de que de 5 codos, siempre se habla de 5 codos para hablar de las dimensiones del altar. El 5 en la numerología bíblica es el número de la gracia o el número de la iglesia. Ejemplo, en Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por la gracia. En griego hablaría de el dorean, que quiere decir prácticamente pues algo gratis. Juan 15:25, que es otro texto que nos compete estudiar, vamos a estarlo estudiando. Juan 15:25. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en Juan 15:25. Dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es interesante estudiar que cuando se habla de la gracia, se ocupa este mismo vocablo que se traduce en Juan 15:25 como sin causa. O sea, Dios nos bendice, nos da la vida de su Hijo sin causa alguna. Amén. Y al ser justificados por gracia, lógicamente no existe nada que cause que Dios nos bendiga. O sea, no hay un mérito propio para poder obtener la bendición de Dios. Ahora, el número 5 también lo vamos a ver en la doctrina del pecado, porque nos enseña la flaqueza del ser humano y nos demuestra que el sacerdocio levítico falló en su misión de poder purificar la mente y el corazón del pueblo. Vamos a estar leyendo, por favor, mis queridos hermanos, la lectura de, no sé si me puede apoyar, hermano Melvin, la lectura de Hebreos 7, de los versículos 11 al 12, y de ahí los versículos 18 y 19, por favor. Ok, Sí, yo lo leo. Hebreos Ya, ya. 7 me dijo, disculpen mi hermano. Hebreos 7, 11 y 12, mi hermano, y de ahí el 18 y 19, por favor. Ok, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajó y él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Ahora el 18. ¿Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues de nada, perfección la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Amén. Vean qué precioso es esto. El Señor nos recuerda esto, mis hermanos. Cuando usted se acerque al Señor, acérquese por su gracia, acérquese por su amor, acérquese porque Él ha pagado para que nosotros nos acerquemos a Él. Meditaba esto en la mañana, hermanos, porque muchas veces cuando nosotros le fallamos a Dios como cristianos, ya no queremos acercarnos a Él. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado mucho. Y yo me enfrento con esto. Tengo que recordar que el Señor me ama. Tengo que recordar que ningún mérito mío va a ocasionar que Dios me ame más o que no me deje de amar. El Señor siempre nos va a amar y esto es algo bien interesante porque nos damos cuenta incluso en esta parte. O sea, Dios no nos pide que seamos perfectos, nos pide que tengamos un corazón humillado para acercarnos a Él. Cuando hablamos del número 3, de la altura del altar, de estos 3 codos, aparece conectado con la resurrección de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Pero yo quiero que nos quedemos, hermanos, con este punto bien interesante. El Señor nos ama, el Señor busca que nosotros nos entreguemos a Él, que nosotros confiemos en Él. Y yo no sé lo que usted esté pasando, hermanos, pero yo les invito a que todos tomemos esa decisión de poder recordar esto, de poder recordar que como lo hemos pasado algunos de nosotros en estos días, la enfermedad nos puede atacar, las situaciones complejas nos pueden atacar, pero tenemos que recordar que nos acercamos por amor al Señor, porque Él nos amó primero y nos sigue abriendo la puerta para poder estar con Él.